¿Qué tal? Me presento con ustedes. Soy doctor Diego y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el COVID-19. Es una clase orientada más hacia estudiantes de medicina. Sin embargo, siempre podemos aprender de lo que sea. Entonces, pues los invito a quedarse en este video. Muy bien, entonces me gustaría que viéramos primero lo que son algunos puntos claves que vamos a estar desarrollando durante esta clase, pero que son los que más se pueden llegar a resaltar durante toda esta presentación. Punto número uno, el COVID es una infección que es sistémica. Sí podemos presentar datos que sean locales, pero en general tiene una alta posibilidad de irse hacia algo sistémico si es que no se les da un buen tratamiento, inclusive si tenemos alguna parte de factores de riesgo. Bien. También varía entre asintomática a grave. En la mayoría de los casos suele ser asintomática, un cuadro leve, y son pocas las personas que desarrollan pues un COVID grave, generalmente gracias a las vacunas, y que también no todos tenemos los factores de riesgo que al rato vamos a seguir comentando. Ahora, siempre se va a sospechar COVID cuando tengamos síntomas compatibles con esta enfermedad. Hay diagnósticos diferenciales que se pueden llegar a confundir, pero precisamente a hacer diferenciales podemos hacer algunas pruebas o inclusive algunos datos clínicos que nos ayuden a empezar a diferenciarlas. También lo que vamos a usar para hacer un diagnóstico confirmatorio se le llama PCR o reacción en cadena polimerasa, y también lo que son las pruebas de antígeno, que también son muy útiles. Vamos a mencionar también cuándo usar una o cuándo usar otra. Y también hay que tener en cuenta que el tratamiento va a depender de la etapa en que encontremos al paciente con la enfermedad y también cuál sea la fisiopatología dominante, porque el COVID puede representarse de una u otra forma, dependiendo mucho de la persona que esté afectando. Ahora, las complicaciones más graves que podemos tener a consecuencia de lo que es el COVID, pues son el síndrome de dificultad respiratoria, el choque y también insuficiencia renal y también insuficiencia multiorgánica. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la historia. Como tal, todos sabemos que todo nace en China, donde por gastronomía, por cultura, eh, se encontraba como tal el virus en un murciélago, y a partir de ahí muta, por lo cual era un virus que era zoonótico, ya que tiene la capacidad justamente de infectar a seres humanos. A partir de ahí, se sabe que existe lo que es el primer brote en China, que fue en 2019, pero fue hasta el marzo de 2011 cuando, perdón, 2020, el 11 de marzo, donde justamente ya la OMS lo va a declarar como una pandemia oficialmente. Ahora, el SARS-CoV-2 es un coronavirus, es un beta coronavirus, por lo cual es muy familiar a lo que son los SARS y también los que nos van a ocasionar lo que son los MERS. Sin embargo, ya existen muchas variantes como tal. Los virus generalmente tienen una gran facilidad de mutar y por tal a adaptarse, de ahí la parte de las vacunas, que igual vamos a hablar, pero justamente las variantes, para nosotros clasificarlas, se va a basar mucho en lo que es la gravedad que pueden provocar de enfermedad, la eficacia de la vacuna y también algunos datos epidemiológicos. No vamos a andar tanto en cada una de las variantes. Actualmente la que más está circulando casi en todo el mundo es el Omicron, que empezó su primera incidencia en noviembre de 2021. Y aparte de ahí, se han hecho nuevas subvariantes, justamente por lo que vamos a comentar, de que tiene una gran capacidad de mutación y de adaptarse, por lo cual justifica la vacunación que sea anual, inclusive un poquito antes, dependiendo justamente de los factores de riesgo. Ahora, platiquemos acerca de lo que es la historia clínica. En sí, hay un periodo de incubación de 3 a 5 días. Va a depender también de la variante, va a depender del contexto clínico del paciente. A veces unos asintomáticos, otros son un poquito más reactivos a como tal la infección, pero dejémonos en que tienen un periodo de entre 3 a 5 días. Ahora, los síntomas más comunes en personas que no están vacunados van a ser fiebre, una fiebre leve, no tanto que sea una fiebre grave, como por ejemplo para hablar de influenza, que igual vamos a hacer algo diferencial con esto. Y también pueden tener lo que es tos productiva, o inclusive pueden tener una tos que no sea productiva. Es decir, nunca hay que casarnos con algún diagnóstico u otro. Ahora, la fiebre. La fiebre suele ser leve, 38 grados. Generalmente no es a inicios del cuadro clínico. Podemos encontrar primero lo que es cuerpo cortado, dolor de cabeza o cefalea, fatiga, pero justamente la fiebre se va a instalar después. Es algo característico de lo que es el COVID. Existen algunos síntomas que son respiratorios. Generalmente en los pacientes lo desarrollan en un 20% y casi no siempre están presentes. Los anteriores son un poquito más común, como que es la fiebre, la cefalea,
la fatiga. Pero en el caso de los síntomas respiratorios tenemos lo que es la rinorrea, tenemos estornudos e inclusive dolor de garganta. Esto es importante porque entonces podemos pensar en muchos daños diferenciales, llámese alergias, llámese resfriado común, etcétera. También, ¿qué otros síntomas podemos encontrar? Lo que son los síntomas gastrointestinales, que estos son un poquito menos común que los anteriores. Los podemos encontrar entre un 10 a un 20% de los pacientes y podemos encontrar dolor de estómago, náuseas, podemos encontrar ya el vómito y también diarrea. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente ya sea un paciente que está infectado, cuando tose, cuando saca justamente las expectoraciones, generalmente podemos ir, bueno, la parte de los virus se puede ir a lo que es el tracto digestivo y provocar todos estos síntomas, o desde base, desde que estaba afuera, pues al momento de entrar en contacto con nosotros, pasa tanto vía aérea como también a vía gástrica, a pesar de que pues, tenemos algunos sistemas que nos ayudan a justamente a eliminarlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos a un paciente que tiene alteración del gusto y alteración del olfato, o sea, odinofagia o ageusia? Pues es muy sugestivo para pensar COVID, pero lo importante que tenemos que tener en mente es de que no porque el paciente no lo tenga, vamos a descartar COVID, pero si lo llega a tener, pues podemos pensar en que posiblemente sea COVID. Ahora, ¿qué pasa con cuáles son los síntomas que presentan los pacientes que tienen una enfermedad grave, bueno, de moderada a grave? Número uno va a ser la disnea y número dos va a ser la hipoxemia grave. De hecho, esto nos ayuda mucho a clasificar según el cuadro de COVID, ya sea leve, moderado o grave, pero justamente existe un término que se llama hipoxia o hipoxemia feliz, donde justamente el paciente tiene abajo de 90 o de 88, mejor dicho, y él está como si nada, no tiene como tal datos de disnea, no tiene uso de músculos accesorios, no siente que le falta el aire y pues a pesar de eso tiene una saturación que es baja. Entonces es importante hacer una valoración de todo paciente que sospechemos de COVID, ya sea pulmonar y también hemodinámica, que ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces, mucho ojo o mucho cuidado en la exploración física de nuestros pacientes, dado que unos son asintomáticos, otros ya están presentando criterios de gravedad y físicamente se ven bien, pero en cualquier momento se pueden descompensar. Ahora, cuando pensemos en COVID, sí o sí tenemos que buscar indicadores pulmonares y también indicadores que sean hemodinámicos. Llámese la presión arterial, el pulso, cómo está justamente la conjuntiva, si tiene buena coloración, etcétera. Ya hablamos acerca de lo que es la hipoxemia feliz, no vamos a un poquito más, pero lo que sí es de que hay que dar prioridad justamente a la oximetría del pulso, porque al final los datos que vamos recabando van a ser importantes. Y de ahí también la importancia de lo que sea una historia clínica que sea dirigida y también que sea rápida. Ahora, ¿cuál es el mecanismo como tal de infección? Como hemos hablado anteriormente, el virus tiene la capacidad de infectar de persona a persona. Una paciente que sea, no importa que sea sintomático o tenga síntomas, puede infectar a otra persona dependiendo también de la carga viral, etcétera. Pero lo importante de aquí es de que si esta persona que tiene como tal, que está infectada de COVID, está a menos de entre 3 a 6 pies, pues hay muchísima más concentración a partir de lo que él esté como tal expectorando, llámese las gotitas que están circulando, las concentraciones, las aerosoles que puede sacar el paciente y pues llega otra persona y pues las inhala. Bien, entonces hay mayor concentración a esta distancia que estamos señalando. Además, también existe el mecanismo de superficies que están contaminadas. Sí puede llegar a provocar lo que es la infección, pero es muchísimo menos probable que lo que acabamos de mencionar anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Recuerden que cuando hablamos de factores de riesgo, toma relevancia y se tienen que preguntar intencionadamente a nuestro paciente. Número uno, y es uno de los más importantes y que como tal no depende del paciente, va a ser la edad. A mayor edad, mayor riesgo justamente de complicación, inclusive de un COVID que sea grave. Bien, aproximadamente a los 65 años ya empieza como tal a hacerse notorio este factor de riesgo y a los 35 años inclusive el riesgo que podría ser de un 30% podría llegar a ser un 60%. Entonces, la edad toma muchísima relevancia cuando hablamos de un factor de riesgo en cuanto a COVID y muchas enfermedades. Ahora, como tal, se sabe que mujeres tienen mayor riesgo de hospitalización y los hombres mayor riesgo de muerte, pero como tal, el COVID infecta a ambos por igual, hablando justamente de contraer la infección.
Pero si nos estandarizamos a la parte de hospitalización y mayor riesgo de muerte, lo que se ha comentado anteriormente. Además, todo lo que sea crónicos y que tenga que ver con aparato pulmonar, es importante también mencionarlo, que tienen más, como tal, más riesgo de tener un COVID grave. Llámese asma, EPOC, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, demencia también, diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, la obesidad y también el fumar, así como la tuberculosis. Enfocándonos en estos dos de acá, recuerden que es algo que es sistémico. Si el COVID es sistémico y además le ponemos otra inflamación que viene a partir de la obesidad y también del hábito de fumar, pues es un poquito más complicado y por lo tanto tiene un mayor índice como tal de complicaciones. Ahora, el diagnóstico. Para esto es muy sencillo en cuanto a decir qué es lo que vamos a usar en cuanto a la técnica. Tenemos lo que es la PCR, que es la amplificación de ácidos nucleicos, y tenemos las pruebas de antígenos. ¿Cuál es la que se va a usar? La que se tenga disponible y también dependiendo del paciente. Aquí algo que tomar en cuenta es de que una u otra tienen sus ventajas. Por ejemplo, la PCR es más específica, también es más sensible y prácticamente es difícil que nos dé un falso positivo. Sin embargo, la prueba de los antígenos son más rápidas y también a veces que requerimos saber si el paciente tiene COVID o no, lo cual nos lleva a la siguiente explicación. Una prueba que sea positiva y además tiene síntomas o estuvo expuesto a un paciente que tuvo síntomas o se diagnosticó COVID, es importante también porque recuerden que no todos son sintomáticos, sino también puede haber personas asintomáticas. Entonces, si es positiva y además hay síntomas y hay exposición, la persona pues tiene COVID. Contrario a poner justamente un asterisco a las pruebas negativas cuando el paciente tiene síntomas o también ha tenido esta parte de exposición, porque justamente nos está diciendo que a lo mejor en ese momento no se detectó como tal lo que es el virus, pero posteriormente podría llegarse a detectar. Entonces, ahí sé que tiene muchísimo juicio clínico, hay que corroborar todo lo que estamos interrogando y explorando para saber justamente cuál va a ser el tratamiento o inclusive decidir cuáles van a ser las intervenciones necesarias. También nos podemos apoyar en lo que son los estudios de gabinete. Como tal, no nos ayudan a decir si el paciente tiene COVID o no. Nos ayudan más que nada a evaluar lo que es la gravedad. Se puede tomar lo que son las radiografías de tórax o inclusive la tomografía de tórax. También existe la evaluación a partir de los eco, de los ultrasonidos, perdón, pero aquí lo importante es evaluar qué tan grave como tal es la enfermedad. Bien, y aquí es algo importante es de que sean normales no significa que nos estén descartando la posibilidad de que el paciente tenga COVID. Entonces, un paciente a lo mejor tiene una radiografía, una tomografía que aparentemente se ve todo bien, pues el paciente puede tener COVID. Entonces, por eso es que no se usa como tal para hacer un diagnóstico.